Mi mamá siempre solía decir, la cabeza rapada es el mejor peinado para una chica. Limpio, sencillo, fácil de mantener. Y evita que, ya sabes, atraigas el tipo de atención equivocada de los chicos. Creciendo, siempre llevaba la cabeza rapada. Sí, ya estaba acostumbrada a las miradas. El verano después de graduarme de la secundaria, armé un escándalo enorme. A duras penas logré convencerla de que me dejara dejarme crecer el cabello. Y luego, la noche antes de irme a la universidad, se metió a escondidas mientras yo dormía y me volvió a rapar la cabeza. Un grito desgarrador salió del baño esa mañana. Me quedé ahí, agarrándome el cuero cabelludo recién afeitado, sintiendo que iba a explotar. Mi mamá, blandiendo una espátula, entró furiosa desde la cocina. ¿Qué demonios estás gritando? ¿Quieres despertar a todo el vecindario? Me empujó con fuerza. Tropecé hacia adelante, golpeándome el estómago contra el borde del lavabo. Ni siquiera sentí el golpe. Me di la vuelta, gritándole. ¿Por qué no puedo tener cabello? ¿Es un crimen querer tener cabello? ¿Tengo que morirme para que seas feliz? Ella solo resopló. Adelante. Muérete, dramática. Nunca había visto a una hija amenazar tanto a su mamá con suicidarse. Su tono era tan casual. Se sentía como chocar contra una pared de ladrillos. Recordé la última vez que intenté esto. Tenía una cuchilla en la muñeca. Estaba a punto de alcanzar una arteria. Fue entonces cuando finalmente cedió, prometiendo dejar mi cabello en paz. Pensé que por fin había ganado. Todo el verano vi crecer el vello, aguantando la picazón. Estaba emocionada por la universidad. Pensé que mis padres me querían. Quizás simplemente no se daban cuenta de cuánto me importaba esto. Pensé que tal vez podrían ceder, pero a ella no le importaba si yo vivía o moría. Solo quería darme esperanza y luego aplastarla, solo para recordarme que ella tenía el control. Todo el griterío despertó a mi papá. Mi papá apareció en la puerta del baño con los ojos hinchados y el pelo revuelto. Miró la espátula en la mano de mi mamá. Miró mi cabeza. Miró el piso. Y después volvió a mirar a mi mamá. No me miró a mí. Esa fue la parte que registré con más claridad. Que no me miró a mí. ¿Qué pasó? Preguntó con la voz ronca de quien acababa de despertar. Nada, dijo mi mamá bajando la espátula. Un berrinche. Mi papá se quedó un segundo más en el umbral. Después se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, arrastrando las pantuflas. Escuché cómo abría la nevera. Sacaba la jarra de jugo. Se servía un vaso. El sonido normal de una mañana normal. Me pasé la mano por el cuero cabelludo otra vez. Todavía estaba caliente del agua de la ducha que no había alcanzado a terminar. Pequeños cortes, casi invisibles, donde la cuchilla había pasado demasiado rápido. Ella lo había hecho con prisa, en la oscuridad, sin importarle si me dejaba el cuero lastimado. Mi mamá seguía parada en la puerta, esperando algo. Quizás que yo siguiera gritando. Quizás que me tirara al piso como cuando tenía 13 años. Quizás que amenazara otra vez con la cuchilla. Algo que ella pudiera usar para volver a ser la adulta razonable y yo la hija dramática. No hice nada de eso. Cerré la llave del agua, que todavía corría. Tomé la toalla del gancho y me sequé la cabeza con movimientos cortos. El pelo no se sentía como pelo. Se sentía como cuando uno se toca una rodilla después de haberse caído de bruces. Una superficie rara, que uno reconoce pero que ya no le pertenece del todo. Apúrate, dijo mi mamá. El taxi llega en 1 hora. Salió del baño. La escuché caminar por el pasillo. Entrar a la cocina. Decirle algo a mi papá en voz baja. No alcancé a oír las palabras. Tampoco me importó. Me quedé frente al espejo un momento más. La chica que me devolvía la mirada no se parecía a la que se había acostado la noche anterior. Esa otra chica tenía 18 años recién cumplidos, una maleta armada en la esquina del cuarto y una carta de admisión doblada dentro de un sobre en el cajón de la mesa de noche. Esa otra chica había pasado todo el verano midiéndose el pelo frente al espejo cada 2 o 3 días, calculando cuánto le iba a crecer para la foto de ingreso. Esta chica del espejo ya no era esa. Respiré una vez. Hondo. Después cerré la puerta del baño con seguro. Me senté en la tapa del inodoro, y estuve ahí sin moverme durante unos minutos. No lloré. Había llorado mucho antes, y el cuerpo aprende. A cierta edad, uno ya no desperdicia las lágrimas en los momentos que las merecerían. Cuando salí, mi mamá estaba sirviendo avena en 2 platos. Uno para ella, uno para mi papá. Había un tercer plato vacío en mi lugar habitual. Siéntate, dijo, sin voltear. No tengo hambre. Me miró por encima del hombro. Esperó. Quizás esperó que agregara algo, que me suavizara, que pidiera perdón por haber gritado. Yo también esperé. No agregué nada. Fue ella la que terminó hablando. «Te serví avena». Ya escuché. Mi papá levantó la vista del periódico que había abierto sobre la mesa. No había estado leyendo. Solo lo había abierto para tener algo entre las manos. Me miró por primera vez desde que había aparecido en el baño.
Fue una mirada larga. Por un instante pensé que iba a decir algo, que iba a preguntarme si estaba bien, que iba a fruncir el ceño ante mi cabeza rapada y pedirle a mi mamá una explicación que ella no pudiera esquivar con la palabra berrinche. No preguntó nada. Volvió al periódico. Subí a mi cuarto. La maleta estaba en la esquina, armada desde hacía 3 días. Encima del escritorio, las llaves del cuarto de residencia de la universidad, la carpeta con los papeles de matrícula, un sobre con dinero en efectivo que me había guardado del trabajo de verano. Me había prometido gastarlo en un corte de pelo bonito antes de la foto de estudiante. Había incluso recortado una imagen de una revista, con un peinado que me gustaba, y la había guardado entre las páginas de un cuaderno. Saqué el recorte del cuaderno. Lo miré un momento. Después lo rompí en 4 y lo tiré al cesto de basura. No por rabia, por economía. Ya no servía. Abrí el cajón de la mesa de noche, saqué la carta de admisión, la doblé otra vez y la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. Revisé la maleta. Llevé la mano al armario y saqué una gorra de béisbol azul que había sido de mi primo. Una que me había prestado el verano anterior y que nunca devolví. Me la puse. Me quedaba grande. Me la quité y la guardé en el bolso de mano. Bajé las escaleras con la maleta. Mi mamá ya estaba cerca de la puerta, organizando unas bolsas. Había 3. Una tenía fruta, otra tenía galletas empaquetadas, la tercera, frascos pequeños de vitaminas y un termo con algo caliente. Te preparé cosas, dijo. Para el viaje. Gracias. Come la fruta primero, antes de que se maltrate. Está bien. Dejé las bolsas en el piso, al lado de la maleta. No las toqué más. Mi papá salió de la cocina con el vaso de jugo todavía en la mano. Se paró frente a mí, incómodo, como un visitante que no sabe si ofrecer la mano o el hombro. Pórtate bien, mija. Sí, papá. Llama cuando llegues. Sí. Mi mamá se acercó, abrió los brazos. Había algo en ese gesto que intentaba parecer maternal y que, a esa hora de la mañana, después de todo, resultaba tan torpe como un actor que no ha memorizado la escena. La dejé abrazarme. No la abracé de vuelta. Ella fingió no darse cuenta. Te va a ir bien, dijo contra mi oreja. Cuando el pelo vuelva a crecer, me vas a agradecer. Una chica con poco pelo se concentra más en los estudios. Me quedé quieta hasta que terminó. Después me separé un paso. El claxon del taxi sonó afuera. Ya llegó, dije. Mi papá abrió la puerta. El chofer, un hombre mayor, bajó del auto y se acercó a ayudarme con la maleta. Fue él, no mi papá, quien la cargó hasta el baúl. Mi papá se quedó en el marco de la puerta con el vaso de jugo, observando. Subí al taxi. Por la ventanilla vi a mi mamá recoger las 3 bolsas del piso. Se acercó corriendo. Abrió la puerta trasera del auto y las metió en el asiento del copiloto sin pedir permiso. No te las olvides. No. Cerró la puerta. Se quedó parada en la vereda, al lado de mi papá. Los dos levantaron la mano cuando el taxi arrancó. Yo no levanté la mía. Miré hacia atrás una sola vez. Mi mamá ya se había dado la vuelta para entrar a la casa. Mi papá todavía estaba en la puerta, mirando el auto alejarse, con el vaso de jugo en la mano. No parecía triste. No parecía aliviado. Parecía un hombre que estaba esperando que terminara un trámite para poder volver a su periódico. ¿Está bien ahí atrás, mija?, preguntó el chofer después de unas cuadras. Sí, señor. ¿A la universidad vamos? Sí. Primer día, ¿no? Sí. Asintió. No preguntó más. Puso la radio en una estación de música vieja y dejó que sonara bajito. Me toqué la cabeza otra vez, debajo de la gorra que me acababa de poner. Sentí el cuero cabelludo, los pequeños cortes, el vacío. En la siguiente esquina pedí al chofer que se detuviera un momento. Bajé la ventanilla. Alcancé la primera bolsa del asiento del copiloto, la de la fruta, y la puse en el suelo, al lado de un contenedor de basura. Después hice lo mismo con la segunda y la tercera. El termo lo dejé sobre la tapa del contenedor, sin abrirlo. Volví a subir la ventanilla. El chofer no comentó nada. Arrancó otra vez. Recorrimos avenidas que yo había cruzado cientos de veces. La heladería donde mi papá me llevaba de niña. El colegio donde estudié hasta los 11 años. La casa de mi abuela, ya vendida, con una ventana donde yo recordaba una cortina con flores que ya no estaba. El paisaje se movía detrás del vidrio como una película vista en un televisor ajeno. ¿Vas sola?, preguntó el chofer en un semáforo. Sí. ¿Tus papás no te acompañan? No. Ya. Otro silencio. Mi hija entró el año pasado, dijo él después, más suave, como si hablara solo. La acompañamos mi señora y yo. Le lloramos todo el camino de vuelta. Usted disculpe que le cuente. Es que uno ve a una muchacha sola el primer día y se acuerda. No se preocupe. ¿Estudia qué, mija? Medicina. Silbó bajito. Eso es trabajo serio. Muchos años. Sí. 7 años, me parece. O más. 7. Con especialidad 11 o 12. 11 años. Virgen Santísima. ¿Y no se va a cansar?
Lo miré por el espejo retrovisor. Era un hombre de unos 60 años, con bigote gris y los ojos cansados. Me estaba sonriendo un poco, con amabilidad verdadera, de esa que no pide nada. No, dije. No me voy a cansar. Así me gusta. Llegamos al campus a media mañana. El taxi se detuvo frente al edificio de registro. El chofer bajó, sacó mi maleta del baúl, la puso al lado mío en la acera. Le pagué lo que marcaba el contador y le di una propina pequeña, la que podía permitirme. Él miró el billete, miró a las otras familias que descargaban autos con los hijos rodeados de padres, hermanos, abuelos. Algunas chicas lloraban abrazadas a sus mamás. Algunos chicos fingían no querer abrazar a sus papás y terminaban haciéndolo de todos modos. El chofer me devolvió la propina. Guárdelo, mija. Hoy no. Señor, por favor, que lo guarde. Una sola cosa le voy a decir, y después la dejo tranquila. Lo miré. El pelo vuelve a crecer, mija, dijo. Eso crece. Lo que no vuelve es el tiempo que uno pasa aguantando lo que no debió aguantar nunca. Ese tiempo no se recupera. Así que no pierda ni un día más aguantando. ¿Me entiende? No contesté. No podía. Él asintió como si yo hubiera contestado. Subió al taxi, arrancó y se fue. Me quedé parada en la acera con la maleta al lado. El sol pegaba fuerte. La gorra me picaba. Me la quité, la guardé en el bolso y caminé hacia la puerta del edificio con la cabeza descubierta. Varias personas voltearon a mirarme. Una chica con cabello largo, rubio, cerca de una fuente, me miró 2 veces, la segunda más despacio. Un chico en una banca bajó los auriculares y me siguió con los ojos. Un grupo de papás, parados junto a un auto, se quedaron callados cuando pasé. Yo no bajé la mirada. No aceleré el paso. Entré al edificio. La cola para registrarse era larga. Me puse al final. Delante de mí había una chica morena, bajita, con el pelo recogido en un moño apretado, que cargaba una caja de cartón con libros. Se giró cuando yo llegué. Me miró la cabeza sin aspavientos. Después me miró la cara, y me sonrió como se sonríe a una desconocida en el metro. ¿También primer año?, preguntó. Sí, ¿qué carrera? Medicina. Abrió los ojos. Yo también, dijo. Qué bárbaro. Me llamo Camila. Le di mi nombre. Nos dimos la mano. Ella volvió a girarse hacia el frente, como si no hubiera nada raro en el hecho de que yo tuviera la cabeza rapada y los ojos todavía un poco hinchados. La cola avanzó. Cuando llegó mi turno, la señora de la mesa me pidió la carta de admisión y el documento. Le entregué ambos. Los revisó, tecleó algo, imprimió un formulario, me lo pasó para firmar. Apellidos y nombres completos en este renglón, dijo. Y en este el contacto de emergencia. Escribí mi nombre. Después miré el espacio en blanco del contacto de emergencia. Por costumbre, la pluma se acercó al papel para escribir el nombre de mi mamá. Me detuve. La señora de la mesa esperaba, con cara de haber hecho ese trámite 10.000 veces. ¿Algún problema?, preguntó. No, dije. Solo estoy pensando. Camila, que ya había terminado de registrarse y estaba a 2 pasos, me miró de reojo. No preguntó nada. Bajé la pluma. Escribí el número del conmutador general de la universidad, el que venía en el folleto de bienvenida. No de mi mamá. No de mi papá. La señora revisó el formulario, frunció el ceño un segundo al ver lo del contacto de emergencia y al final no dijo nada. Estaba cansada. Le di lástima, quizás. Me entregó el carnet con una foto tomada en ese mismo momento, en la que aparecía yo, de cabeza rapada, mirando a la cámara sin sonreír. «Bienvenida», dijo, ya pensando en la siguiente persona de la cola. Salí del edificio con el carnet en la mano. Camila me esperaba en el pasillo con la caja de libros apoyada en la cadera. ¿Vamos juntas a la residencia?, preguntó. Yo también voy al edificio C. Vamos, caminamos, ella hablaba. Ella me contaba que venía de un pueblo chico, que era la primera de su familia en llegar a la universidad, que su mamá había hecho empanadas toda la semana para mandarle, que su papá no había podido venir porque estaba de turno en la fábrica. Yo escuchaba. De vez en cuando asentía. Ella no pareció notar que yo casi no hablaba, o lo notó y decidió no hacerlo un problema. En la puerta del edificio C, antes de entrar, se detuvo un segundo. «Oye», dijo bajando la voz, «no te voy a preguntar nada, pero si alguna vez querés contarme, yo escucho. Y si nunca querés contarme, también está bien». Asentí. «Gracias». Entramos. La habitación que me habían asignado estaba en el 3er piso. Subí las escaleras con la maleta, abrí la puerta con la llave que me habían dado, y encontré un cuarto con 2 camas, 2 escritorios, 2 armarios, una ventana que daba a un patio interior con un árbol. Puse la maleta sobre la cama de la izquierda. Cerré la puerta. Saqué el teléfono del bolsillo. Tenía 6 llamadas perdidas de mi mamá y 2 mensajes de mi papá. No abrí ninguno. Me senté en el borde de la cama. Apoyé las manos sobre las rodillas. Respiré hondo. Una sola vez.
Miré por la ventana. El árbol. El patio. La luz de mediodía sobre el cemento. En ese momento, en silencio, tomé la decisión que me iba a sostener los siguientes 11 años. No la dije en voz alta. No la escribí en ningún cuaderno. Solo la pensé con toda la claridad de la que era capaz a los 18 años, con la cabeza rapada y una maleta todavía sin abrir. No voy a volver a esa casa. Ni en vacaciones, ni en festivos, ni cuando alguien se enferme, ni cuando alguien se muera. No voy a volver. Lo dije dentro de mí como quien firma un documento. Después abrí la maleta, saqué la ropa y empecé a guardarla en el armario. El primer semestre lo pasé casi sin hablar. Iba a clases, tomaba apuntes, volvía a la residencia, estudiaba hasta que se me cerraban los ojos sobre el libro, y al día siguiente repetía todo. Camila, mi compañera de habitación, se adaptó a mi silencio sin pedir explicaciones. Ella tenía amigos, salía los viernes, volvía tarde los sábados. Yo me quedaba con los manuales de anatomía. El cabello me empezó a crecer otra vez. Al principio fue una sombra oscura sobre el cuero cabelludo, después una pelusa corta, después algo más. Yo no me miraba al espejo. Usaba la gorra casi siempre, incluso dentro de la residencia. Mi mamá llamaba los domingos a las 6. Las primeras 3 semanas no le contesté. A la cuarta semana contesté. Le dije que estaba en la biblioteca, y colgué a los 2 minutos. Ese se volvió el patrón. Atendía brevemente. Inventaba una ocupación. Colgaba. Ella nunca me reclamó directamente. Prefería dejar la queja en frases laterales. Tu papá preguntó por vos, tu hermana te extraña, qué raro que te veas tan ocupada. Mi hermana menor tenía 10 años. No la llamaba. Sabía que cualquier contacto con ella se filtraba de vuelta a mi mamá. A mitad del primer semestre, el profesor de anatomía, el doctor Mendoza, puso una pregunta escrita al margen de mi examen. ¿Ha pensado en investigación? La pregunta me acompañó 2 semanas antes de que fuera a su oficina. Me recibió sin cortesías. Me preguntó por qué estudiaba medicina. Le di la respuesta que había preparado para la entrevista de ingreso. Vocación de servicio, interés científico. Me escuchó hasta el final. Esa es la respuesta de folleto, dijo. Démela de verdad. Me quedé callada. Tómese su tiempo. Quiero una carrera larga, dije al fin. Quiero un trabajo que nadie pueda quitarme. Me miró un momento. Esa es mejor respuesta. Anotó algo en una libreta. Me dijo que había un cupo en su grupo de investigación para estudiantes de primer año. Trabajo no remunerado, horarios largos, tareas mecánicas. Acepté antes de que terminara la frase. Salí de su oficina con la sensación de haber firmado algo que no entendía del todo. Era el reconocimiento de que había adultos a los que se podía responder con la verdad y no pasaba nada. Esa noche, en la residencia, Camila me encontró sentada en la cama con los libros cerrados. Era raro verme así. Se sentó frente a mí y no preguntó. Empecé en un grupo de investigación. Dije, eso es bueno, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué tenés cara de entierro? Me reí un poco. Fue la primera vez que me reía desde que había llegado a la universidad. Ella se paró, fue hasta su escritorio, sacó una caja de galletas que le había mandado su mamá y la puso entre las 2 camas. Come. Cuando uno no sabe por qué tiene cara de entierro, come galleta. Comimos en silencio. Después me preguntó, sin mirarme, ¿tu mamá te manda cosas? No. ¿Querés que te mande? Pensé la respuesta. No. Bueno, entonces mi mamá nos manda a las 2. Asintió, como cerrando un acuerdo. Yo también asentí. A partir de esa noche, las galletas de la mamá de Camila fueron también mis galletas. Las empanadas que llegaban cada 2 semanas fueron también mis empanadas. Camila lo hacía sin ceremonia. El segundo semestre empecé en el laboratorio del doctor Mendoza los martes y jueves. Lavaba material, transcribía datos, ordenaba muestras. Yo hacía el doble del trabajo y no me quejaba. A los 2 meses me enseñaron a usar el microscopio electrónico. Ese mismo mes, mi mamá llamó con otra estrategia. Me dijo que mi papá no estaba bien de los nervios, que me echaba de menos, que un fin de semana largo podría ser buen momento para una visita corta. Le dije que tenía un examen el lunes. Era mentira. Siempre tenés algo, dijo. Sí, mamá, siempre tengo algo. Colgué antes de que pudiera agregar nada. Camila estaba en la otra cama con los auriculares puestos, fingiendo no escuchar. Cuando colgué, se sacó un auricular. ¿Estás bien? Sí. Bueno, volvió a ponerse el auricular. Esa noche abrí el cajón y saqué una hoja en blanco. Hice 2 columnas. Arriba de una escribí, lo que quiero. Arriba de la otra, lo que cuesta. En la primera escribí, especialidad médica larga. Trabajo fuera del país, cabello hasta donde yo quiera, casa propia, no deberle nada a nadie. En la segunda escribí, 11 años mínimo, becas, inglés perfecto, no volver a esa casa. Doblé la hoja en 4 y la guardé en el sobre donde tenía la carta de admisión. La sacaba cada vez que mi mamá llamaba con una nueva estrategia, la leía en silencio y la volvía a guardar.
Para el final del primer año, tenía el mejor promedio de mi generación. El doctor Mendoza me habló en marzo del segundo año. Había una beca completa para estudiantes destacados, con estadía asegurada en el campus durante toda la carrera. Si la ganaba, no tendría que pedir dinero a mi familia nunca más. Apliqué esa misma semana. La gané en abril. Cuando mi mamá llamó ese domingo, le di la noticia con el tono más neutro que pude. Esperaba felicitación, no por afecto, sino por vanidad. Hubo un silencio largo al otro lado. ¿Entonces ya no vas a necesitar nada de nosotros?, preguntó. No. Otro silencio. Ya veo. Colgó ella primero. Fue la primera vez. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla. Después lo puse boca abajo sobre el escritorio. Camila me miró. ¿Qué pasó? Gané la beca. ¡Felicitaciones! Gracias. ¿Y la cara? Ella colgó primero. Camila frunció el ceño, entendió, asintió despacio. Bueno, dijo. Eso también es información útil. Tenía razón. Esa noche me quité la gorra antes de meterme a la cama. El cabello me llegaba a las orejas. Lo sentí con la mano. No me lo miré al espejo. Todavía no. Pero estaba ahí. Era mío, y nadie iba a entrar en mi cuarto en la madrugada a quitármelo. Apagué la luz. Pasaron 3 años sin que yo volviera a casa. En las vacaciones largas me quedaba en el campus trabajando de asistente en el laboratorio del doctor Mendoza. En las vacaciones cortas iba a la casa de Camila, en un pueblo a 6 horas de la ciudad. La mamá de Camila me recibió la primera vez con una mirada breve a mi cabello, que ya me llegaba a los hombros, y con un plato de sopa sobre la mesa sin preguntar si tenía hambre. Siéntese, mija. Acá se come antes de hablar. Era una mujer chica, de manos ásperas, que se movía despacio por la cocina. No preguntaba nada. Cuando yo ayudaba a lavar los platos, ella dejaba que yo lavara y ella secaba, en silencio. A veces ponía la radio. El tercer día de la primera visita, me pasó un peine. Le hice falta a usted que alguien le enseñara, dijo. No es crítica, es comentario. Me senté en la silla de la cocina. Ella me desenredó el cabello por detrás con paciencia. No comentó la calidad del cabello, ni el largo, ni nada. Cuando terminó, me hizo una trenza simple y dijo: así no se le enreda cuando duerme. Nunca había tenido una trenza. Esa noche dormí con ella y me pareció que el cabello pesaba menos. En tercer año entré en una rotación de neurología. El profesor titular, el doctor Salazar, era el hombre más exigente del hospital universitario. Pasaba lista, preguntaba casos, humillaba en público a los que no habían estudiado. La primera semana perdió a 2 estudiantes que pidieron cambio de rotación. Yo no pedí cambio. La segunda semana me preguntó, delante de 6 compañeros, por la irrigación del tronco encefálico. Contesté sin trabarme. Me preguntó una segunda cosa, más difícil. Contesté. Me preguntó una tercera. Contesté. Él asintió sin felicitarme, y pasó al siguiente estudiante. Al final de la rotación me llamó a su oficina. Cerró la puerta. Siéntese. Me senté. ¿Qué quiere hacer? Neurocirugía. ¿Por qué? Había aprendido, con el doctor Mendoza, a no dar respuestas de folleto, porque es larga, porque no se delega, y porque una vez que uno está adentro del cráneo de otra persona, nadie puede meterse en la decisión. Me miró un rato. Buena respuesta, dijo. Hay un programa de intercambio en Boston. 6 meses, hospital de investigación, rotaciones con 3 cirujanos reconocidos. Se aplica por invitación. La estoy invitando. ¿Cuándo salen los papeles? En 2 semanas. Los lleno. Una cosa más. Sí, esto lo va a alejar de su familia durante 6 meses. Sin vuelos de regreso, sin vacaciones en el medio. ¿Tiene algún problema con eso? Lo miré. No, doctor. No tengo ningún problema con eso. Él asintió una sola vez. Apliqué. Me aceptaron a los 2 meses. Cuando llegó la carta oficial, llamé a mi mamá. Era martes, no domingo. Ella se sorprendió. Pasa algo. Me voy a Boston por 6 meses. Intercambio académico. Silencio. ¿Cuándo? En 3 semanas. ¿Y no pensabas decirme? Te estoy diciendo. 3 semanas antes. Como si fuéramos extrañas. No respondí. Tu prima Estela me contó hace 2 días, dijo ella, cambiando el tono, que tu hermana entró a la universidad acá, en la ciudad, que estaba estudiando enfermería, que está viviendo con nosotros. Sentí el cambio de tema. Lo dejé pasar. Qué bueno para ella. Tu hermana es muy dulce. Siempre fue más de estar cerca de la familia, no como vos. Esperé. Tu papá la lleva a la facultad todas las mañanas. Hasta le compramos un celular nuevo. Está preciosa con el pelo largo. Seguí esperando.
¿No vas a decir nada? ¿Sobre qué, mamá? Sobre tu hermana. Me alegro por ella. ¿Eso es todo? Eso es todo. A veces me pregunto si sos mi hija. Respiré despacio. Mamá, tengo clase en 20 minutos. Andate entonces, dijo. Siempre tenés clase. Colgó. Guardé el teléfono. Estaba sentada en una banca del patio del hospital universitario. Había estudiantes pasando con las batas blancas, enfermeras apuradas, un señor mayor esperando a alguien en otra banca. Nada se había movido en el mundo exterior. Solo mi mamá había intentado, una vez más, usar a mi hermana como cebo, y no había funcionado. Me levanté y fui a clase. Esa noche, en la residencia, abrí la maleta vacía que iba a llevar a Boston y empecé a organizar la ropa por montones. Camila estaba en su cama revisando fichas de anatomía. ¿Estás bien?, preguntó sin levantar la vista. ¿Sí? ¿Llamó tu mamá? Sí. ¿Sacó a tu hermana? Sí. Camila levantó la vista. Después volvió a bajarla. Esa mujer tendría que trabajar de ajedrecista, dijo. Me reí. Fue una risa corta, verdadera. Seguí doblando ropa. Camila seguía con las fichas. Afuera empezó a llover. A la semana siguiente fui a cortarme el cabello por primera vez desde que había entrado a la universidad. Entré a una peluquería chica cerca del campus. La peluquera era una señora como de 50 años. Me preguntó qué quería. Un corte parejo, hasta la mitad de la espalda. Nada más. Nada de capas, nada de flequillo, nada. Bueno, me lavó el cabello. Me lo cortó. Tardó 20 minutos. Cuando terminó me giró la silla hacia el espejo. Me miré. Fue la primera vez en 6 años que me miré el cabello con atención. Estaba parejo, oscuro, mío. Me llegaba hasta donde yo había decidido que me llegara. ¿Le gusta?, preguntó ella. Sí. Pagué. Le dejé propina. Salí. 3 días después tomé el vuelo a Boston. En el avión, antes de despegar, apagué el teléfono. No lo prendí hasta después de aterrizar. Boston en enero era más frío de lo que había imaginado. El primer día caminé del dormitorio al hospital con un abrigo que me había comprado en oferta y que no alcanzaba a cubrirme las orejas. Entré al edificio con la cara roja y las manos entumecidas. La supervisora del programa me recibió en una oficina pequeña. Era una mujer de unos 40 años, pelo corto canoso, voz de quien no repite las instrucciones 2 veces. Turnos de 24 horas los martes y los viernes. Pasa de visita los lunes, miércoles y sábados. Los domingos libres, si alcanzan. ¿Algún problema? No. Buena respuesta. Me dio un gafete, una llave de casillero y un horario. Después me acompañó a la sala de residentes. Me presentó a 3 personas cuyos nombres olvidé inmediatamente y se fue. El trabajo fue lo que necesitaba. Ocupaba el cuerpo y la cabeza al mismo tiempo. No dejaba espacio para nada más. Los primeros meses aprendí a dormir en cualquier parte. Sillas, camillas vacías, el suelo de la sala de residentes con un abrigo enrollado bajo la cabeza. Aprendí a comer de pie, a escribir notas con una mano mientras sostenía un café con la otra, a identificar con 2 dedos el pulso de una arteria que no había palpado nunca. A los 4 meses, uno de los cirujanos adscritos, el doctor Keller, me dejó asistir en quirófano. Solo observación, al principio. Después me dejó sostener separadores. Después, en una cirugía de columna, me dejó hacer el cierre de piel. Las suturas me salieron parejas. Él me miró por encima del barbijo y asintió. No me dijo nada en el momento, pero al terminar, en el pasillo, me dijo: considere aplicar a la residencia aquí cuando termine su carrera. Lo voy a considerar. En ese mismo viaje, Mateo apareció. Lo había conocido en primer año, en la clase de anatomía. Un chico tranquilo, de familia sencilla, que estudiaba medicina con la misma terquedad silenciosa que yo. Habíamos sido compañeros de grupo de estudio durante 4 años. Salíamos a veces a tomar café. Nunca había habido declaraciones ni gestos grandilocuentes. Él me mandaba apuntes cuando yo faltaba a clase. Yo le prestaba libros. Nos acompañábamos a examen. Un viernes me mandó un mensaje. Voy a Boston el próximo fin de semana. Conferencia del Hospital General. 2 días libres. ¿Te puedo invitar a cenar?, contesté. Sí, llegó un viernes a las 6 de la tarde. Nos encontramos en la puerta del hospital. Me dio un abrazo corto, sin apretar. Traía un gorro de lana y una sonrisa que no había visto en 4 años. ¿Te creció el pelo?, dijo. Sí. ¿Te queda bien? Gracias. Cenamos en un lugar chico cerca del río. Hablamos de la facultad, del hospital, de los profesores. No hablamos de su familia ni de la mía. Cuando me acompañó al dormitorio, en la puerta, él se quedó un momento más de lo que hubiera durado una despedida normal. Mañana estoy libre todo el día, dijo. Yo también. ¿Almuerzo? Sí. Se fue. Yo entré al dormitorio. Me senté en la cama y me quedé un rato mirando la pared. El sábado almorzamos.
El domingo desayunamos. El domingo por la tarde, cuando lo acompañé al aeropuerto, él me dijo sin mirarme, cuando vuelvas, me gustaría que habláramos de esto con más tiempo. ¿De qué exactamente? De si querés que esto sea algo. Me quedé un momento sin contestar. Él no me presionó. Cuando vuelva, dije. Asintió. Se fue. Volví al dormitorio caminando. Era la primera vez en mi vida que alguien me había preguntado directamente qué quería yo, sin condiciones, sin manipulación, sin usar a nadie como cebo. Esa noche, mientras revisaba las notas del día siguiente, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté por costumbre profesional. ¿Hija? La voz era de mi hermana. Tenía 13 años. Estaba llorando. ¿Qué pasó? Papá. Lo llevaron al hospital hace 2 horas. Tuvo un derrame. Me senté derecha en la cama. ¿Dónde está? Me dio el nombre del hospital, la ciudad, el número de habitación. Hablaba rápido, con la respiración entrecortada. Después oí la voz de mi mamá en el fondo, pidiéndole el teléfono. «Pásame con mamá». «Sí». Hubo un ruido. Después la voz de mi mamá, más compuesta. «Tu papá está grave. Los médicos dicen que necesita cuidados de largo plazo. Yo no puedo sola. Tu hermana está empezando la universidad. Necesitamos que vengas». Respiré despacio. ¿Qué tipo de derrame? No sé los nombres. Del lado izquierdo. No puede hablar bien. Pedíle al médico tratante que me mande el informe por correo. Te paso el mío. ¿Qué? El informe. Los estudios de imagen, la medicación actual, el pronóstico. Te paso mi correo ahora. Hija, te estoy pidiendo que vengas. Mamá, yo estoy en Boston hasta junio. No me puedo mover, pero puedo ayudar de otra manera. Conozco a 3 neurólogos buenos en la ciudad. Les voy a escribir esta noche. Uno de ellos te va a recibir sin lista de espera. No me estás escuchando. Te estoy escuchando. Tu papá está enfermo. Tu hermana está sola. Yo no doy más. Mamá, te paso los contactos esta noche. Si aceptas ayuda profesional, la tenés. Si lo que estás pidiendo es que yo vuelva a cuidarlo, eso no va a pasar. Hubo un silencio largo. Nunca pensé que iba a tener una hija así. Yo tampoco pensé que iba a tener la mamá que tengo. Colgué antes que ella. Me quedé con el teléfono en la mano. Después abrí el correo y escribí a los 3 neurólogos que conocía en la ciudad, uno por uno, con el caso resumido. Los 3 me contestaron antes de la medianoche. Le mandé los 3 contactos a mi hermana, no a mi mamá. Después cerré el computador. Me paré, fui al baño, me miré al espejo. El cabello me llegaba a media espalda. Tenía ojeras. No lloré, no tenía ganas de llorar. Volví a la cama, dormí 5 horas. Al día siguiente entré al quirófano a las 7. Pasaron 8 años. Terminé la carrera con honores. Hice la residencia en Boston. 3 años más. Y después la subespecialidad en tumores de base de cráneo. Cuando volví al país, a los 32, tenía una oferta firmada en uno de los hospitales de referencia. Dirigía una unidad pequeña, con 2 residentes a cargo, y operaba 3 días a la semana. Me casé con Mateo a los 29, una ceremonia chica, en el jardín de la casa de la mamá de Camila. Fuimos 15 personas. Camila lloró toda la ceremonia. Mateo no lloró, pero le tembló la mano cuando firmamos. La mamá de Camila me peinó esa mañana. Me hizo un recogido bajo, sencillo, con una flor blanca al costado. «Acuérdese, mija», me dijo mientras sujetaba las horquillas. «La que se ve linda es la que está tranquila». No invité a mi familia. Mi hermana lo sabía y lo entendió. Mis padres se enteraron por una prima que vio una foto en redes. Mi mamá me llamó esa noche. No atendí. Con mi hermana sí había mantenido contacto. Se había graduado de enfermería a los 22. Se había mudado sola a una ciudad cercana. Trabajaba en un hospital público. Nos escribíamos cada 2 o 3 semanas. Nunca me pidió mediar con mamá. Yo nunca ofrecí. Del papá me llegaban noticias por ella. El derrame lo había dejado con hemiparesia. Caminaba con bastón. Hablaba despacio, pero se le entendía. Un martes de otoño, a media mañana, abrí la carpeta del paciente que tenía programado para el viernes. Meningioma esfenoidal, tamaño considerable. Solo 3 cirujanos en el país operábamos rutinariamente esa localización. Bajé la vista hasta los datos del paciente. Reconocí el apellido antes que el nombre. Era mi papá. Me quedé quieta. Seguí leyendo. El neurólogo que lo había derivado era uno al que yo le había recomendado a mi hermana, años antes. El pronóstico con cirugía era bueno. Sin cirugía, 6 meses. Llamé a mi secretaria. «Andrea, el paciente del viernes, ¿vino solo o acompañado?» «Con 2 mujeres, doctora. La esposa y una hija, parece». «Gracias». Corté. Mi hermana no sabía. Si hubiera sabido, me habría avisado. Mi mamá había preferido que yo me enterara sola, o no me enterara nunca antes que pedir ayuda. Abrí el correo.
Escribí al jefe de servicio. Doctor, el paciente del viernes es mi padre. Declaro conflicto de interés. Solicito reasignación al doctor Villanueva. Me excluyo del equipo quirúrgico. Contestó a los 10 minutos. Entendido. ¿Querés atender la consulta preoperatoria? Sí, yo la atiendo. El viernes llegaron a las 10. Ordené los papeles. Me lavé las manos. Me miré al espejo un segundo. No cambié nada. Andrea abrió la puerta. Pase, señor. Señoras. Mi papá entró primero, con el bastón. Se veía más viejo. Detrás entró mi hermana. Detrás, mi mamá. Los tres se detuvieron en el umbral al verme. Mi hermana fue la primera en reaccionar. Se le soltaron las lágrimas sin sonido. Mi papá bajó la vista al suelo. Mi mamá se quedó parada, mirándome como quien mira algo que no alcanza a procesar. Siéntense. No se movieron. Por favor. Mi hermana ayudó a mi papá. Mi mamá se sentó al lado del papá, en el medio. Mi hermana del otro lado. Tomé el expediente. El doctor Villanueva va a ser el cirujano. Es el mejor del país para esta cirugía. La operación es el martes a las 7. Internación el lunes por la tarde. Mi mamá abrió la boca. No la dejé hablar. Voy a explicar el procedimiento. Si tienen preguntas técnicas, las contesto ahora. Si tienen otras preguntas, las guardan. Expliqué la cirugía, los riesgos, la recuperación. Mi papá escuchaba con los ojos fijos en el escritorio. Mi hermana tomaba notas. Mi mamá miraba la pared. ¿Dudas? Mi hermana preguntó sobre la medicación postoperatoria. Contesté. Mi papá no preguntó nada. Mi mamá habló. Hija. La miré. Mamá, acá soy doctora. En este consultorio no soy hija. Solo quiero decirte. Mamá, si es sobre la cirugía, lo hablamos. Si no, no. Apretó los labios. Bajó la vista. Mi hermana me miró por primera vez con algo parecido al orgullo. Cerré el expediente. Los espero el lunes por la tarde. Buenos días. Se levantaron. Mi hermana ayudó a mi papá. Mi mamá salió última, sin mirarme. Cuando cerraron la puerta, me quedé sentada un momento. Después llamé a Andrea. ¿Puede traerme un café, por favor? Claro, doctora. Me recosté en la silla. Miré el techo. No lloré. Andrea trajo el café. Lo dejó en el escritorio sin preguntar. Llevaba 6 años trabajando conmigo y había aprendido, como Camila en su momento, a leer los silencios sin forzarlos. Esa noche, en casa, le conté a Mateo. Le resumí todo en 3 frases mientras cenábamos. Él dejó el tenedor, escuchó hasta el final y solo preguntó una cosa. ¿Necesitas algo? No. ¿Vas a ir a la cirugía? No. Lo opera Villanueva. Yo no entro al quirófano. ¿Vas a visitar en internación? Una vez, como médica de cabecera. Nada más. Él asintió. Volvió a tomar el tenedor. Más tarde, ya acostada, revisé el teléfono. Mi hermana había escrito. Gracias por recibirnos hoy. Mamá está callada desde que salimos. No te molesto más. Cualquier cosa te aviso. Le contesté. Gracias a vos. Cuídate. Apagué el teléfono. El lunes por la tarde fui a internación. Entré a la habitación con la carpeta en la mano. Mi papá estaba en la cama, ya con la bata del hospital. Mi hermana en la silla al lado. Mi mamá en una silla más lejos, contra la ventana. Revisé la vía. Confirmé la medicación preoperatoria con la enfermera de turno. Di 2 indicaciones adicionales sobre ayuno. Todo protocolo. No me senté. Antes de salir, mi papá levantó la mano del lado bueno, un gesto pequeño, que yo podía aceptar o ignorar. Me acerqué al costado de la cama. Gracias, dijo él despacio. Es mi trabajo, papá. Gracias igual. Asentí una vez. Le acomodé la sábana. Salí de la habitación. En el pasillo caminé hasta el ascensor sin mirar atrás. La cirugía fue un éxito. Villanueva salió del quirófano a las 11:30 de la mañana. Se cambió. Y fue él mismo a darle el parte a la familia. Yo lo supe por el mensaje que me mandó mi hermana. Todo bien. Recuperación en terapia intermedia. Te mando novedades. Contesté. Gracias. Cualquier complicación me avisan al interno. No hubo complicaciones. Mi papá pasó 4 días en internación. En 2 de esos días fui a revisarlo, como médica de cabecera del caso, junto con la residente a cargo. Entré, revisé, salí. Mi mamá estaba siempre en la silla contra la ventana. Nunca me dirigió la palabra en esas visitas. Mi hermana tampoco intentó mediar. El 5.º día le dieron el alta. Yo no estaba en el hospital ese día. Firmó los papeles un colega. Una semana después, mi hermana me escribió. Mamá quiere hablar con vos. No te va a llamar si no le decís que sí. Contesté, que me escriba por acá lo que tenga que decir. Mi hermana le pasó el mensaje. Pasaron 3 días. Después llegó un mensaje largo de mi mamá. Lo leí una sola vez. Empezaba diciendo que entendía que yo estaba resentida, que ella había hecho lo mejor que había podido, que su propia madre la había criado con más dureza todavía, que en su tiempo las cosas se hacían así, y que yo no podía juzgarla con los criterios de ahora, que el incidente del cabello había sido un malentendido,
que ella siempre me había querido, que quería recuperar la relación, que la vida era corta, que papá estaba agradecido, que si yo no daba el primer paso, nadie lo iba a dar. Guardé el mensaje, no lo borré. Tampoco lo contesté ese mismo día. Esa noche le mostré el mensaje a Mateo. ¿Qué pensás?, me preguntó él, sin dar su opinión primero. Que llegó tarde. ¿Tarde para qué? Tarde para reconstruir, no tarde para entender. Él asintió. ¿Le vas a contestar? Sí. ¿Qué le vas a decir? Lo que es verdad. Al día siguiente me senté frente a la computadora y escribí la respuesta. La escribí corta. La revisé 2 veces. La envié. Mamá, recibí tu mensaje. Lo leí con atención. Entiendo que hiciste lo que podías con lo que tenías. También entiendo que a mí me costó la infancia que no volví a tener. Esas 2 cosas no se cancelan. No voy a retomar la relación. No hay rencor. Hay memoria. Te deseo una buena vejez. Cualquier cosa médica que necesiten, se canaliza por mi hermana. Cuídate. Di enviar. Cerré la computadora. Mi hermana me escribió al día siguiente. Leyó tu mensaje. No dijo nada. Se quedó callada toda la noche. ¿Estás bien vos? Sí, gracias por preguntar. ¿Querés que vaya el finde? Sí, vení el sábado. Mateo hace asado. Vino el sábado. Cenamos los 3 en la terraza. Hablamos de su trabajo, del hospital donde ella trabajaba, de un curso de cuidados intensivos al que quería postularse. Le dije que la podía ayudar con las cartas de recomendación. Ella asintió sin hacer escena. Esa noche, después de que Mateo se acostó, me quedé con ella en la cocina tomando un té. Ella se veía cansada. ¿Cómo estás vos de verdad?, me preguntó. Bien. ¿Te quedó algo pendiente con ellos? Lo pensé. No. ¿Nada? Nada que necesite arreglarse con ellos. Lo que hay que arreglar lo arreglo yo sola con el tiempo. Ella asintió despacio. ¿Y vos? Le devolví la pregunta. Yo todavía los veo. Los fines de semana largos. Pero ya no es como antes. Aprendí a no defenderme todo el tiempo. ¡Qué bueno! Sí. Terminamos el té. Ella lavó la taza. Yo la mía. Nos fuimos a dormir. Pasaron 6 meses. Después 1 año, después 3 años. Mateo y yo nos mudamos a una casa más grande. Tuvimos una hija. Le pusimos un nombre que no estaba en ninguno de los 2 árboles familiares. Mi papá murió 4 años después de la cirugía, por una complicación respiratoria no relacionada con el tumor. Mi hermana me llamó desde el hospital. Le dije que iba a estar presente en el velorio, 1 hora, como hija, y después me iba. Cumplí lo que dije. Entré, saludé a mi hermana, di el pésame a mi mamá con un apretón de mano. Me quedé parada al lado del cajón 55 minutos y me fui. Mi mamá me buscó con los ojos en la puerta. No se acercó. Yo tampoco. Afuera del velorio, Mateo me esperaba en el auto. ¿Cómo estuvo? Como tenía que estar. Manejamos a casa en silencio. Nuestra hija dormía en la sillita de atrás. 1 año después de eso, me invitaron a dar una clase magistral en la universidad donde yo había estudiado medicina. Tema: manejo quirúrgico de meningiomas de base de cráneo. Acepté. El día de la clase, entré al auditorio con la bata blanca y el cabello recogido. Camila estaba sentada en la primera fila. Mateo y mi hermana en la segunda. La mamá de Camila, más mayor, más chica, con el pelo blanco, en la tercera. Hablé durante 40 minutos. Mostré imágenes, casos, técnicas. Al final hubo preguntas. Contesté todas. Antes de cerrar, una estudiante de último año levantó la mano. Doctora, una pregunta personal, si me permite. Permitida. ¿Qué le diría a una estudiante de primer año que entra con dudas de si va a poder con la carrera? Pensé la respuesta. Le diría 2 cosas. Primero, la disciplina se aprende en cualquier lugar. A veces, se aprende en los peores. Si usted ya sobrevivió al peor, lo demás es técnica. Segundo, nadie le va a regalar el lugar. Lo va a construir usted, ladrillo por ladrillo, durante muchos años. No hay atajos, pero tampoco hay destino. El lugar que usted quiera ocupar, lo va a ocupar, si no se rinde. La estudiante asintió. Bajé del estrado. En el pasillo, saliendo, la mamá de Camila me tomó del brazo sin decir nada. Caminamos juntas hacia la salida. Ella me miró el recogido, después la cara, y después adelante, hacia la puerta. «Acuérdese, mija», dijo, con la misma voz de siempre. «La que se ve linda es la que está tranquila». Me acuerdo. Salimos al sol de la tarde. Mateo estaba parado cerca del auto con nuestra hija en brazos. La niña levantó la mano cuando me vio. Caminé hacia ellos.